Mi padre, el emperador, deseaba concederme un matrimonio. Bajé la vista del escenario donde estaban arrodillados el recién nombrado erudito principal, Chen Yu, y el joven general, Tu Ling. Ambos tenían la misma expresión de determinación, como si ansiaran ser elegidos. Mi mirada se desvió más allá de ellos y se posó en el hombre que estaba detrás, alto con su atuendo oficial púrpura, de figura esbelta como el bambú. Era el poderoso ministro Bo Yi-Guang. Lo deseo, dije. Esa noche soñé con mi yo más joven, llena de cariño, casándome con Chen Yu. Él solo tenía una madre y por él yo me encargaba de la casa, soportando su constante tormento. Finalmente agotada y frágil, sufrí un aborto espontáneo. Sin embargo, Chen Yu permaneció tan frío como siempre. Antes lo consideraba distante por naturaleza, hasta que en mi lecho de muerte supe la verdad, amaba desde hacía mucho tiempo a su prima, Chen Lin. Yo fui quien se interpuso entre ellos, y por eso me odió toda su vida. Hizo la vista gorda ante la crueldad de su madre debido a ese odio. Peor aún, mantuvo a Chen Lin fuera de la mansión, criando a 2 hijos con ella, mientras yo pasaba mi vida estéril y sola. Él tenía hijos a sus pies, yo no tenía nada. Al despertar, empapado en sudor frío, lo descarté como un simple sueño. Mi padre volvió a mencionar el decreto matrimonial entre Chen Yu y Tu Ling. Ya había conocido a Chen Yu y sentía un ligero cariño, pero nada lo suficientemente fuerte como para convencerme. Elegir a Tu Ling no parecía peor. Esa noche otro sueño se hizo realidad. Esta vez me casaba con Tu Ling. Los 2 primeros años fueron felices. Pero cuando se fue a la guerra y regresó, trajo consigo a una mujer embarazada. Dijo que le había salvado la vida y que estaba embarazada de su hijo, y que quería convertirla en su concubina. Aunque me dolía el corazón, la dejé pasar. Tras la muerte de mi padre, Tu Ling dejó de lado toda pretensión y pasó todas las noches con esa mujer. Cuando ella le dio un hijo, incluso quiso criarla como esposa. Incapaz de soportar tal humillación, tomé una cinta de seda blanca y terminé con mi vida. Al despertar, mi cuerpo temblaba de sudor. 2 sueños, ambos vívidos, ambos demasiado reales. Y lo más extraño fue que los pequeños detalles coincidían con la realidad. La noche anterior al decreto de compromiso, llovió a cántaros en Shandong, y a la mañana siguiente llegaron noticias de la tormenta. Llamé a mi doncella jefa, Su Tu, y le di órdenes. Investiga a 2 personas. Primero a Chen Lin, prima de Chen Yu, y averigua si hay afecto entre ellas. Segundo, me detuve a pensar. De Liang Zhou, una chica llamada Cui Bingbing, de unos 18 años. Cuando la encuentres, tráeme su retrato. Aunque desconcertado, Su Tu obedeció. Días después, regresó e informó. La princesa Chen Yu y Chen Lin, sin duda, comparten un afecto secreto. En cuanto a Cui Bingbing, traje su retrato. Sostuve el retrato en mis manos temblorosas con el rostro pálido. La mujer del cuadro era idéntica a la que había visto en mi sueño. ¿Podría ser que esos sueños no fueran ilusiones, sino recuerdos de una vida que realmente sucedió? Si ni Chen Yu ni Cui Lin eran dignos, entonces tal vez. Bu Yi-Guang. La razón era simple. Bu Yi-Guang poseía un rostro tan impactante que incluso las refinadas apariencias de Chen Yu y Cui Lin se quedaban cortas. En la capital, innumerables damas nobles lo anhelaban en secreto. Sin embargo, en las 2 vidas que había visto en mis sueños, nunca se había casado. Quizás padecía alguna enfermedad oculta. Aún así no tenía padres, lo cual, al menos, le ahorraba el tormento de los enredos filiales. Al recordar esos sueños, yo, una princesa nacida para honrar, había sido reducida a un destino tan lastimoso. Era ridículo. Y a decir verdad, aunque nada de eso importara, el simple hecho de ver el elegante rostro de Bu Yi-Guang a diario ya me alegraría el día. En mi sueño, tras aquella lluvia torrencial en Shandong, la gente común quedó desamparada, con sus casas arrasadas. La plata de la ayuda humanitaria fluyó como el agua, pero directamente a manos corruptas. En poco tiempo el tesoro nacional quedó vacío. Entonces llegaron las incursiones de las tribus Tujue, brutales e implacables. Mi padre murió joven. Mi hermano menor, a pesar de su incompetencia, heredó el trono, y el imperio comenzó a marchitarse como el sol poniente.
Como princesa no podía inmiscuirme directamente en los asuntos de la corte. Si deseaba cambiar el curso del destino, necesitaba a alguien dentro de la corte que hablara por mí. Así que Bu Yiwang fue la elección perfecta. Nos sentamos juntos en un tranquilo pabellón, uno a cada lado de la mesa. La luz de las velas parpadeaba, afuera, la lluvia se suavizaba hasta convertirse en tenues gotas. El aire se volvió más pesado con el silencio y el cielo se oscureció aún más. La luz de las velas rozó el rostro de Bu Yiwang, sus ojos de fénix profundos e inescrutables, con una extraña atracción en su mirada que me hizo vacilar el corazón. Era verdaderamente hermoso, piel clara, nariz afilada, labios teñidos de rojo con un lunar justo encima y un lunar tenue debajo. Cuando sonreía, era distante y seductora a la vez, el tipo de sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba. Con sus dedos largos y elegantes, me sirvió una taza de té. Su mirada, tranquila y evaluadora, se posó en la mía. Su Alteza me busca. ¿Qué le trae por aquí? En unos días, dije, mi padre decidirá mi matrimonio. Oh. Sus labios se curvaron levemente. ¿Su Alteza desea mi consejo? Para ver qué hombre soltero de la capital merecería el honor. Bu Yiwang hizo una pausa, con un brillo de complicidad en la mirada. Cheng Yu, la naturaleza de su madre es dominante. Cásate con él y su Alteza sufrirá su desdén. Tu Ling, joven y apasionada, pero voluble. Encomiéndale tu corazón y traerás tristeza. Me temo que ninguna de las dos es una decisión sabia. No había mencionado el nombre de ninguno de los dos, pero él los pronunció sin error. Continuó con ligereza. El secretario Xia, de carácter afable y modesto en fortuna. El viceministro Wang, de carácter recto, aunque de apariencia modesta. Antes de que pudiera continuar, lo interrumpí. El señor Bu Yi se olvida de sí mismo en esa lista. Me pareces muy adecuado. Levantó la vista con un destello de sorpresa en el rostro, pero no dijo nada, permitiéndome continuar. Sé que tienes una gran ambición, pero pocas posibilidades de hacerla realidad. Si te casas conmigo, la casa real que me respalda será tu mayor apoyo. Solo tengo una condición. Durante 3 años no debes tener ninguna concubina. En público simplemente actuaremos como una pareja devota. Después de 3 años nos separamos. A cambio, te concederé la mitad de los tesoros de la residencia de la princesa. A diferencia de Cheng Yu o Tu Ling, quienes dependían de sus familias, Bu Yiwang ascendió por méritos propios, ingresó en la administración pública a los 15 años y se forjó su camino solo con su intelecto. Ahora, con 28 años, tras 13 años en la corte, su influencia fue completamente autoconstruida. Un hombre así, con una alianza real, podría alcanzar cotas inimaginables. Ya sabía qué futuro le aguardaba. Solo necesitaba acortar el camino, forjarlo en la espada más afilada que tenía en la mano. Bu Yiwang me miró con un destello de diversión en los ojos. Muy bien. Pero el oro y la plata no los puedo aceptar. No acepto recompensas por las que no he prestado ningún servicio, Alteza. Quédese con ellos. Retrasarte 3 años es mi responsabilidad, no la tuya, dije en voz baja. El camino que tienes por delante estará pavimentado con oro sin mi pago. Es mi decisión, no caridad. Sus ojos se oscurecieron, su profundidad era indescifrable. No hace falta que me persuada más, Alteza. No lo aceptaré. No dije nada más. Si ya habíamos zanjado el asunto, dije finalmente, deberíamos intercambiar fichas. Me quité la pulsera de la muñeca, una delicada banda de flores tallada, mi pieza favorita. Quitarlo me dolió, de haberlo sabido, no lo habría usado hoy. La mirada de Bu Yiwang se detuvo brevemente en mi muñeca, donde aún quedaba una leve marca roja del cierre apretado. Tras una pausa, desató el colgante de jade de su cinturón y me lo entregó. Era una pieza de fino jade Yangji, suave o cálida al tacto, claramente algo que apreciaba, el tipo de objeto que uno sostiene a menudo solo para sentir su peso sereno. Esto debe ser algo que realmente aprecias, dije en voz baja, rozando el suave jade con las yemas de los dedos. Si te cuesta desprenderte de él, bastará con un pañuelo. No necesitas darme algo tan preciado. Bu Yiwang negó con la cabeza. Su Alteza me ofreció su pulsera favorita. Es solo un colgante de jade.
Por favor, quédatelo. Afuera, la lluvia caía sin cesar, tamborileando contra los aleros. Como me había escabullido del palacio, viajaba en una sencilla silla de mano sin toldo ni guardias. Pase lo que pase, tendría que caminar bajo la lluvia. El sirviente de Buyi Wang Zusang llevaba una linterna para iluminarme el camino. Miré el velo de lluvia que nublaba el cielo nocturno y dudé. Buyi Wang se levantó la túnica, su voz era serena pero cálida. Si a Su Alteza no le importa, permítame acompañarlo hasta el carruaje. Entonces lo molestaré, Lord Buyi. No era de los que se avergonzaban fácilmente y como pronto nos convertiríamos en marido y mujer nominalmente, tal cercanía no era inapropiada. Sonrió levemente, una curva tranquila y natural de sus labios que me hizo vacilar la mirada. Una vez sentada, me ajusté las faldas y dije, señor Buyi, debería regresar pronto. A través de la cortina, mientras el carruaje se alejaba, seguía viendo al sirviente de pie con la linterna, y a Buyi Wang inmóvil ante la torre Wangjian, con el brazalete aún en la mano, bajo la lluvia torrencial. El carruaje giró por otro carril y desapareció de la vista. Cuando nos marchamos, Zusang finalmente habló. Mi señor, ¿de verdad le entregaste a Su Alteza la única reliquia que dejó el viejo maestro? La mirada de Buyi Wang se detuvo al final del callejón. No pasa nada. En el sueño, tras mi matrimonio con Cheng Yu, lo asignaron al Ministerio de Hacienda. En otro sueño, incluso después de casarme con Tulin, Cheng Yu seguía ocupando el mismo puesto, respaldado por la influencia de su difunto padre, el anciano Cheng. El caso de corrupción en Shandong que sacudió la capital, también parecía estar vinculado a él. Un pensamiento me asaltó. Si había soportado la humillación en esos sueños, porque Cheng Yu no iba a experimentar algo de amargura en esta vida. Así que preparé un tazón de tónico de pera de nieve para mi padre. Los vientos invernales eran gélidos y a menudo sufría ataques de tos. Como me adoraba, entrar al salón de gobierno fue muy fácil, nadie se atrevió a obstruirme. Aunque solo habían pasado unos días desde nuestro último encuentro, después de esos sueños, volver a verlo fue como un reencuentro tras años de separación. En el sueño moriría dentro de 2 años. La sola idea me hizo escocer los ojos, y las lágrimas se derramaron sin que pudiera contenerlas. Mi padre aún estaba en la flor de la vida, fuerte, vital, nada frágil. No podía creer que muriera tan pronto. Tenía que ser una conspiración de alguien. Minyu, ¿por qué lloras?, preguntó con dulzura, secándome las lágrimas con la manga, bromeando. ¿Te conmueve tanto la idea de tu matrimonio que lloras incluso antes de casarte? Me llamo Huaschaining, princesa Minyu. Le puse el tazón de tónico de pera delante. Padre, por favor, no me molestes. ¿Cómo podría dejarte? Si pudiera, preferiría ser tu hija para siempre. El aire invernal es áspero, por favor, bebe esto, que aliviará la garganta. Tienes una lengua muy dulce. Me tocó la punta de la nariz con cariño. Mientras hablábamos, mi mirada se desvió hacia la mesa junto a él, donde había una lista de citas oficiales abierta. Allí, el nombre de Cheng Yu apareció bajo el Ministerio de Hacienda. Su padre había sido gran canciller, y ahora su hijo ocupaba un ministerio clave, una auténtica familia de poder. Se rumoreaba que la mitad de la corte había sido discípula del anciano Cheng, incluso el actual ministro de personal. Hablé con naturalidad, pero mi padre escuchaba atentamente. Esa lista la había elaborado el propio ministro de personal. Aunque el elder Cheng había fallecido, su influencia aún se cernía sobre él, y lo que más temía mi padre eran las alianzas entre facciones dentro de la burocracia. Al poco tiempo el nombre de Cheng Yu fue borrado de la lista. Lo reasignaron a la oficina de ceremonias. Sonreí satisfecho. En cuanto a Bo Yu Wang, ya sabía por mis sueños que pronto pasaría de censor imperial a ministro de justicia. No había necesidad de interferir. Y en cuanto a Tulin, tomé la mano de mi padre y lo persuadí. Padre, el servicio civil tiene sus exámenes, pero el ejército no. Hay muchos jóvenes pobres que no pueden costear estudios formales, pero pueden tener gran talento y patriotismo. ¿Por qué no abrir un examen marcial para encontrar a los héroes ocultos entre el pueblo? Tulin puede tener talento para las artes marciales, pero se apoyó demasiado en el legado familiar. No creía que fuera el único hombre del imperio capaz de mandar. Mi padre me miró con genuina admiración.
Supe entonces que en cuestiones de ingenio y política, superaba con creces a mi hermano Huasian, el heredero mimado criado en el lujo. Papá insistió en que me quedara a cenar. Mientras comíamos, tomé una decisión silenciosa. A partir de ese día, todo plato que le sirvieran a papá debía pasar por mis manos antes de llegar a su mesa. Mi padre pensó que estaba siendo demasiado cauteloso, pero al final accedió. Aún así, no pude evitar preguntarme, ¿alguien habría usado la comida como arma antes? Unos días después, Chen Yu fue transferido a la oficina de ceremonias, mientras que los recién inaugurados exámenes marciales causaron revuelo en todo el reino. Por todas partes, los jóvenes se inscribían con entusiasmo, la capital bullía de entusiasmo. Sin embargo, algo me inquietaba. En mi sueño, Wei Wang había sido nombrado para el Ministerio de Justicia, pero en esta vida, lo habían asignado al Ministerio de Hacienda. Desde que mencioné a Cheng Yu y Tulin, Su Tu les había prestado más atención. Supuse que sin mi interferencia, a Cheng Yu y Cheng Lin les resultaría fácil comprometerse. Pero Su Tu informó que la madre de Cheng Yu ya le buscaba otra pareja. En el sueño en el que me casé con Tulin, por mucho que me esforzaba en recordar, no podía recordar con quién se había casado Cheng Yu. El padre de Cheng Lin era solo un censor de séptimo rango, mientras que la madre de Cheng Yu tenía un carácter altivo y grandes ambiciones, jamás aprobaría una nuera de tan modesta procedencia. La familia de un simple funcionario menor no podía contribuir al futuro de su hijo, y como Cheng Yu era el recién coronado erudito más destacado, la negativa de su madre era natural. Así que en ese sueño cuando Cheng Yu me culpaba de separarlo de su amada prima, tratándome con tan fría indiferencia, quizás la verdad era más simple. No se había opuesto al decreto imperial de matrimonio, no por deber, sino por conveniencia. Quería el prestigio de una alianza real mientras me echaba toda la culpa a mí. Si así era, quizá debería ayudar a esta pareja de amantes a mi manera. Llegó el séptimo día del séptimo mes, el Festival de los Enamorados. A lo largo de las orillas del río, las linternas flotantes brillaban como estrellas, y las actuaciones atraían a multitudes de hombres y mujeres solteros. En mi sueño, Cheng Yu y yo caminábamos por este mismo río esa noche, uno de los pocos recuerdos apacibles que conservaba de aquella larga y desdichada vida. Ahora, al reflexionar, comprendo por qué parecía distraído esa noche. Quizás Cheng Lin también había estado allí. Desde el piso superior de la torre Wangjiang, observé la escena que se desarrollaba abajo. Naturalmente, Cheng Yu no pudo resistir la oportunidad de conocer a Cheng Lin. Aunque con cuidado de no llamar la atención, sus miradas se cruzaban con demasiada frecuencia, sus pasos se alineaban, uno siguiéndolo, el otro guiándolo, nunca muy separados. Una pareja perfecta de amantes desventurados. Al caer la noche comenzaron las actuaciones en el río y la multitud se dirigió a la orilla. Cheng Yu y Cheng Lin estaban más cerca que nunca entre la multitud. En ese momento mi sirviente, siguiendo las instrucciones, le dio a Cheng Lin un suave empujón. Ella cayó al río y la multitud estalló en cólera. Alguien cayó al agua. Se oyeron gritos. Cheng Lin, incapaz de nadar, se agitó presa del pánico. «Prima. Sálvame», gritó. Sin dudarlo, Cheng Yu saltó al río. Con la ayuda de otros, pronto la arrastró hasta la orilla. Empapada, Cheng Lin se aferró a él, llorando desconsoladamente. Su ropa mojada se ceñía a su cuerpo, delicada y reveladora. La expresión de Cheng Yu se ensombreció al quitarse la túnica y colocarla sobre sus hombros. Desde la ventana de la torre, lo presencié todo. Al bajar la vista, mis ojos se encontraron con los de Wei Wang. Estaba allí abajo con una túnica de brocado negro, mirándome. Esa mirada penetrante me dio escalofríos. Bajé la cortina rápidamente. Al bajar las escaleras, me encontré inesperadamente con Tulin. Su rostro estaba ensombrecido por el dolor y el anhelo. Su Alteza no me eligió, seguramente es porque aún me faltan méritos en la batalla. Te he amado en silencio durante tanto tiempo. ¿Podrías esperarme? Este año me presentaré a los exámenes marciales. Cuando gane el primer lugar, iré a casarme contigo. Miré hacia adelante. Wei Wang se había ido. Quizás ya se había ido. De no haber sabido lo que vendría, me habría conmovido la sinceridad de Tulin. Pero sabía muy bien que un día, le diría esas mismas palabras tiernas a otra mujer.
La blanca luz de la luna, tarde o temprano, se convierte en arroz blanco en un tazón. Mantuve la voz fría. Señor Tu, entre el viceministro Bui y yo hay afecto mutuo. Entre nosotros nunca ha habido amor. No vuelva a depositar sus sentimientos en mí. Su Majestad ya ha concedido el matrimonio, le pido, por el bien de mi reputación, que no vuelva a sacar el tema a colación. Escudándome en el nombre de Bui Wang, lo rechacé de plano. Tu Ling inclinó la cabeza abatido y se marchó. Aunque mis palabras solo habían sido una excusa conveniente, el calor me subía por la nuca. Por suerte, cuando miré a mi alrededor, Bui Wang no estaba por ningún lado. De vuelta en el palacio unos días después, jugué distraídamente con una pequeña baratija que me había enviado Bui Wang, una ranita de hierro que saltaba hacia adelante al darle cuerda. Mientras jugueteaba con él, Su Tu vino a cotillear sobre Cheng Yu. Desde que se anunció el compromiso imperial, Bui Wang me había estado enviando pequeños regalos como este, juguetes delicados y baratijas curiosas, suficientes para llenar medio cofre. Le había dicho muchas veces que nuestro compromiso era solo una fachada, que no había necesidad de tales gestos. Él solo sonrió y dijo, si actuamos, mejor que sea convincente. Así que dejé de protestar. Su Tu me miró con desdén y dijo, esta vez, Cheng Yu se mostró completamente decidido, hasta el punto de amenazar a su propia madre con huelgas de hambre, insistiendo en casarse con Cheng Lin como su esposa principal. La familia Cheng Lin incluso irrumpió en su residencia, causando un gran revuelo. Afirmaron que el propio Cheng Yu la había invitado a salir durante el festival Ixi, lo que provocó su caída al río y la ruina de su reputación. Ningún otro hombre se atrevería a casarse con ella ahora. Por lo tanto, Cheng Yu debe asumir la responsabilidad. Levanté la cabeza y sonreí, con una lenta y divertida sonrisa en los labios. Naturalmente la madre de Cheng Yu lloró y protestó indignada, pero ni sus lágrimas ni sus súplicas lograron convencerlo. Al enterarme de la noticia, mi boca se curvó ligeramente, una sonrisa casi imperceptible. El dolor y la humillación que había sufrido en ese sueño aún persistían vívidamente en mi mente. Si Cheng Lin sintiera incluso una fracción de esa amargura ahora, sería lo más apropiado. Sin embargo, las calles desconocían la fealdad que se escondía tras esas altas puertas. Incluso escuché una obra de teatro callejera que contaba la romántica historia de Cheng Yu y Cheng Lin. Como el noble erudito había desafiado el peligro para rescatar a su primo, y como su amor triunfó sobre la clase y las costumbres. El público lloró, llamándolos una pareja hecha por el destino. Y así, la fama de Cheng Yu solo se acrecentó. Un prestigio tan vano, si la familia Cheng tanto lo deseaba, yo lo vería encumbrado al máximo, para que su caída fuera aún más devastadora. Sin duda, Cheng Lin aceptó casarse con Cheng Yu por ambición. Se imaginaba uniéndose a una familia rica y poderosa, alguna vez dirigida por un gran canciller. Pero yo sabía que no era así. El anciano Cheng había vivido una vida de integridad incorruptible, su esposa se había esforzado al máximo en la carrera de su hijo, y al propio Cheng Yu solo le importaba el rango oficial. Sus tiendas y propiedades estaban mal administradas, y las ganancias se habían agotado hacía tiempo. Para mantener su apariencia de grandeza, la familia Cheng gastaba generosamente más allá de sus posibilidades. En realidad, apenas podían producir 1000 cuentos de plata. En mi sueño, solo gracias a que yo, la princesa, les aporté oro y plata de mi dote, su situación cambió. Administré sus tiendas, restauré su riqueza y mantuve a Cheng Yu y Cheng Lin en un lugar cómodo. Pero en esta vida, Cheng Lin había calculado mal. Al casarse con un miembro de la familia Chen, solo heredaría caos y deudas. Mientras tanto, las incesantes lluvias azotaron Shandong durante medio mes, obligando a Bo Yuguang, ahora en el Ministerio de Hacienda, a trabajar incansablemente. El precio del arroz subió un 30% y sigue subiendo. Solo una importante tienda de cereales de la capital se negó a subir los precios, aunque vendía una cantidad limitada cada día. Al poco tiempo las demás tiendas siguieron el ejemplo, racionando los suministros. Los refugiados comenzaron a llegar a la capital en cantidades cada vez mayores. Para mantener el orden, se sellaron las puertas de la ciudad, obligando a los desplazados a acampar fuera de las murallas. Ordené que se construyeran tiendas de campaña y se instalaran cocinas de avena, además de refugios improvisados para las personas sin hogar. Cada día, las filas se hacían más largas. Por fin,
tras medio mes de tormentas implacables, cesó la lluvia en Shandong. Pero para entonces decenas de miles de casas habían sido arrasadas durante la noche. La cosecha tras las inundaciones se arruinó, 7/10 partes de todos los cultivos se perdieron en las aguas. La corte se sumió en el caos. Los ministros gritaban y discutían, y sus debates giraban interminablemente en torno al desastre de Shandong. Para entonces, Bo Yuguang ya había partido hacia las zonas inundadas para supervisar las labores de socorro. Mi inútil hermano menor, Hua Xian, había empezado a asistir a las reuniones del consejo. Su primera sugerencia fue enviar al ejército para reprimir a los refugiados, y muchos cortesanos, a pesar de su falta de visión, lo apoyaron. Vi la decepción ensombrecer el rostro de mi padre. Cada día que pasaba, su angustia aumentaba. El único consuelo que podía ofrecerle era preparar comidas ligeras y reconfortantes, platos sencillos para tranquilizarlo y tranquilizarlo. Lo más urgente ahora era asegurar alimento y refugio a los desplazados. Si lograban sobrevivir al duro otoño e invierno, al llegar la primavera, cuando la tierra se recuperara, podrían plantar hortalizas y empezar de nuevo. Incluso dentro del palacio, las raciones se redujeron. Sin embargo, al pasar por el salón de Hua Xian, la música y las risas se filtraban por las puertas. La rabia me invadió. Al entrar, encontré a los sirvientes arrodillados, aterrorizados, y a mi hermano recostado en un sofá con una belleza en brazos, mientras la mujer le daba las uvas una a una. Espeté y mi voz resonó por el pasillo. Papá está muy preocupado por las inundaciones en Shandong, no puede descansar, y tú estás aquí, holgazaneando con música y vino. Respondió con una indiferencia escalofriante. Son solo unos pocos refugiados. De todos modos, están bloqueados fuera de la ciudad. Si causan problemas, dile a Tulin que los reprima. Insolente. Grité. El pueblo es la raíz de la nación. Solo te importa el placer y tratas sus vidas como nada. Le di una bofetada, un sonido agudo y resonante. Su cabeza se giró bruscamente hacia un lado. La belleza en sus brazos palideció de terror. Hua Xian se volvió hacia mí, con una sonrisa fría y burlona en sus labios. Hua Xinnin, susurró, soy el príncipe heredero, el único hijo legítimo de mi padre y el futuro gobernante. ¿Te atreves a golpearme hoy? Entonces reza para no caer nunca en mis manos. Mientras sigas siendo tu hermana mayor, dije con los dientes apretados, tengo todo el derecho a disciplinarte. Mi pecho subía y bajaba de furia. Sin embargo, bajo esa ira, una extraña e inquietante duda comenzó a agitarse. Fue entonces cuando llegó el memorial de Bui Wen. Antes de su partida a Shandong, fui a verlo y le conté mis sueños, como había soñado que el gobernador provincial había malversado toda la plata de la ayuda para el desastre. Sabía que no se podía confiar en los sueños, pero aún así quería advertirle. Por eso, aunque no era su misión original, fue allí por muchos banquetes que organizaran los funcionarios locales, los rechazó todos. Llevó a cabo una investigación exhaustiva, con un escrutinio tan implacable que el gobernador de Shandong, cada vez más complaciente, finalmente se desenmascaró y entregó 100.000 tais de plata de socorro. 100.000 tais de plata blanca, suficientes para salvar innumerables vidas. Bui Wen presentó un informe que detallaba los delitos del gobernador, soborno, venta de cargos, corrupción, docenas de delitos en total. Temiendo que los villanos lo atacaran, envié a 2 guardias de la sombra para protegerlo en secreto. Por suerte, Bui Wen regresó sano y salvo a la capital. Cuando lo hizo, lo observé desde lejos en el vestíbulo. Había adelgazado, su piel bronceada por el viento y el polvo. Parecía agotado, pero con vida. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, asintió levemente, una silenciosa confirmación de que todo estaba bien. Solo entonces mi corazón finalmente se tranquilizó. Tras la caída del gobernador de Shandong, los funcionarios que quedaban allí sintieron miedo, y aunque la corrupción que vi en mi sueño aún no se había materializado, las órdenes volvieron poco a poco. La mayor tienda de cereales de la capital, ahora a mi nombre, estabilizó los precios y la crisis se alivió. Poco después del regreso de Bui Wen, fue ascendido a ministro de Hacienda, convirtiéndose en el más joven de la historia en ocupar ese cargo. Nuestra boda se celebró poco después. La procesión nupcial se extendió por las calles, un espectáculo de oro y escarlata. Su Alteza susurró su tú acercándose, hoy Cheng Yu también se casa.
Levanté un poco la cortina. Desde lejos vi la modesta boda de Cheng Lin, su familia en un plano, la dote insignificante. Mientras tanto, Bui Wen cabalgaba sobre un corcel alto, vestido de brocado negro con un porte radiante y sereno, y un rostro impecable como el jade tallado. Mi corazón se llenó de alegría, vibrando con una alegría desconocida. Después de la ceremonia, me senté en la cámara nupcial, esperando. Las velas parpadeaban, su resplandor rojo danzaba sobre la seda. Entonces la puerta se abrió con un crujido, y Bui Wen entró, sosteniendo el velo rojo de novia en la mano. Bajo la luz parecía aún más deslumbrante, sus ojos oscuros brillaban, suavizados por el vino, con un brillo tan profundo que se ahogaba en ellos. Por primera vez, me dio un vuelco el corazón. Bui Wen se arrodilló ante mí, con la espalda recta y la voz seria. Su sirviente ha ofendido a Su Alteza. Está bien, murmuré. De ahora en adelante somos marido y mujer. No hay necesidad de tanta formalidad. Se hizo el silencio entre nosotros hasta que por fin volví a hablar. Es tarde, Lord Bui. Deberíamos descansar. Compartir habitación con un hombre me aceleró el pulso, una calidez extraña y desconocida me recorrió el pecho. Lord Bui. Dudé. ¿Podrías pedirles que se apartaran un poco? En mi palacio, nadie sabe que nuestro matrimonio es solo de nombre. Preferiría que las criadas no oyeran nada sospechoso. Me dirigió una mirada breve e indescifrable, luego se levantó y abrió la puerta. Los asistentes que estaban afuera se retiraron de inmediato. Su Alteza no tiene por qué preocuparse, dijo con claridad. En unos días me mudaré al estudio. Aún así, pasaré aquí algunas noches al mes, para guardar las apariencias. Ya veo, respondí un poco incómodo. Gracias por la molestia, Lord Bui. En la cámara, las velas rojas aún ardían con fuerza, sus llamas oscilaban. La estancia estaba llena de rojo festivo, velas, cintas de seda y cortinas bordadas ondeaban suavemente a la luz de las lámparas. Sobre la mesa yacían ofrendas de manzanas y longan, símbolos de armonía y fertilidad. Aunque nuestra boda fue solo una fachada, el aire transmitía la intensidad y la ternura de una boda real. Los vestidos de novia eran intrincados, cargados de fénix y nubes bordadas. Las costureras del palacio habían pasado semanas confeccionándolos a la perfección. Quería pedirle a Sutu que me ayudara a cambiarme, pero entonces recordé que la habían reasignado a otro lugar. Tuve que arreglármelas sola. Sin embargo, algunas capas eran casi imposibles de desatar. Me deshice torpemente de los nudos y con las prisas enredé una de las cintas. Cuando me giré, Bui Wang estaba sentado en el diván, con los ojos brillantes a la luz de las velas, observándome en silencio. El aire se densificó al instante. Llamar a Sutu ahora era imposible. Si Su Alteza confía en mi conducta, dijo con serenidad, ¿puedo ayudarle? Confío plenamente en el carácter del señor Bui, respondí, forzando la compostura. Entonces debo molestarte. Se levantó lentamente haciendo una ligera reverencia, su movimiento era grácil pero pausado. Con dedos largos y delgados, recorrió mi faja aflojando el nudo. Me quedé sin aliento. Sentí un calor intenso en la cara. Sentí la sangre en los oídos. Mi pulso se aceleró, mis extremidades se tambalearon bajo mí. Estábamos tan cerca que cuando levanté la cabeza, sus labios estaban a solo unos centímetros. Era impresionante, incluso en ese simple acto, se mantuvo sereno y digno, con la mirada fría y concentrada. Alejé los pensamientos que me asaltaban, recordándome que solo estaba ayudando. Nada más. Momentos después su voz, baja y mesurada, me llegó. Hecho, Su Alteza. Exhalé, recuperando la compostura que me quedaba. Entonces. Descansaré. Tú también deberías, Lord Bowie. Me tapé la cabeza con la colcha y oculté mi rostro enrojecido, pero aún así oí su suave risa antes de que la habitación quedara en silencio. Cuando desperté a la mañana siguiente ya no estaba. La habitación estaba ordenada, las túnicas desperdigadas estaban cuidadosamente dobladas, la ropa de cama guardada, sin duda obra suya. Unos días después, regresamos al palacio para el tradicional banquete de bienvenida. Aunque la ceremonia para una princesa era solemne por tradición, debido a las inundaciones de Shandong, se redujo a un modesto festín familiar.
Aún así, la irritación me azotó al ver a las dos bellezas sentadas junto a mi hermano Huasian, mujeres que él había traído al palacio hacía casi 2 años. Como mi padre estaba presente, mi hermano no se atrevió a actuar de forma escandalosa, pero su mirada, llena de arrogancia y desprecio, se posó en mí y en Bo Wang toda la noche. Minyu, ven a sentarte a mi lado, me llamó mi padre con cariño. Luego bromeó con Bo Wang, no te importará que mi hija me acompañe un rato, ¿verdad, yerno? Su Majestad y la princesa comparten un profundo afecto, respondió Bo Wang con una leve sonrisa. ¿Cómo podría oponerme? Sentado junto a mi padre, percibí un aroma extraño, tenue pero desconocido. Esta es mi preciosa hija, dijo mi padre con orgullo y cariño. La he adorado desde pequeña. Ahora que está casada, me cuesta creerlo. Si alguna vez la maltratas, yerno, no te lo perdonaré. Siempre la amaré, respondió Bo Wang con respeto. Este es un banquete familiar, dijo mi padre riendo. No hay necesidad de formalidades cortesanas. ¿Cómo debería dirigirse a mí? Miré a Bo Wang. Su expresión permaneció serena mientras respondía. Padre. Padre rió visiblemente complacido. Mi hermano Huasian, de pie cerca, soltó una risa silenciosa y desdeñosa. Después del banquete, mi padre pidió hablar conmigo en privado. Apoyado en su pecho, bromeé. Padre, ¿qué tipo de incienso usas? El aroma es diferente. Lo olí en cuanto me acerqué. Se rió entre dientes. Últimamente no he dormido bien. Tu hermano por fin pensó en mostrar un poco de piedad filial y me trajo este incienso. Funciona bastante bien. Ante eso me asaltó la sospecha. Fingiendo cariño, hice un puchero. No has dormido porque me extrañas, ¿no? Ese hermano mío nunca comparte cosas buenas conmigo. Dame ese incienso, padre, encontraré algo aún mejor para enviarte a cambio. Tras mucha persuasión y risas, padre finalmente cedió y me entregó todo el incienso que Huasian le había regalado. Al salir de sus aposentos me encontré cara a cara con mi detestable hermano. A mi querida hermana no le gustan mis bellezas, y tú no eres igual, se burló. Lord Bowie, con esa cara, me imagino que las noches deben ser muy agradables. Viendo tus mejillas tan sonrojadas, supongo que ya lo has probado. De repente el rostro de Bo Wang, después del vino de la boda, suave y radiante como flores de durazno, me vino a la mente. Esa belleza fría y devastadora. No supe qué emoción me embargó. Sus ojos oscuros y brillantes parecían capaces de atraer a cualquiera, pero a quién, no lo sabía. No es asunto tuyo. Espeté lanzando las palabras como monedas de oro, afiladas, pesadas, definitivas. El rostro de Huasian se ensombreció de furia. Giró sobre sus talones y se marchó furioso. Cuando me giré, Bo Wang estaba detrás de mí. Me dio un vuelco el corazón. ¿Cuánto de eso había oído? No sabía que le había dicho mi padre antes. Al anochecer, quedamos preparados para pasar la noche en palacio. Era la primera vez que Bo Wang entraba en mis aposentos privados. Parecía ligeramente sorprendido mientras sus ojos vagaban por la habitación. Sobre la amplia mesa había hileras de figuritas de barro, todas idénticas, y una cometa de papel colgaba junto a la ventana. Suspiré para mis adentros, ¿por qué no habían limpiado esto las criadas? Parecía completamente infantil. Me moví para detenerlo, pero antes de que pudiera, sus finos dedos presionaron ligeramente uno de los pequeños vasos. Se tambaleó de un lado a otro y luego, como siempre, recuperó el equilibrio. Esas baratijas que me trajo Bo Wang eran exactamente de mi agrado, las adoraba. Esa noche, cuando íbamos a compartir la misma cama por primera vez, mi corazón latía con fuerza. Me acosté en el lado interior, mientras Bo Wang descansaba en el borde exterior. El suave y constante ritmo de su respiración llenaba el silencio, que pronto se volvió demasiado pesado para mí. Bo Wang, murmuré, ¿por qué no hablamos un rato? De joven, era muy travieso. En palacio trepaba a todos los árboles y vadeaba todos los estanques. Como me encantaba cazar pájaros, mi padre incluso mandó hacer una ballesta de perla dorada solo para mí. Probablemente todavía esté debajo de la cama. Papá solía decir, Nin, eres un monito.
Por capricho metí la mano debajo de la cama y saqué esa misma ballesta, sonriendo mientras se la enseñé, solo para sentir una repentina oleada de vergüenza al verlo observándome con la diversión brillando en sus ojos. La princesa sí que es juguetona, dijo con ligereza. Esa leve sonrisa suya me dio un vuelco el corazón. Le pregunté, ¿padre te llamó hoy? ¿Qué dijo? Respondió con suavidad, algunas cosas sobre un mono travieso. Tú. Lo fulminé con la mirada, aunque no pude evitar que las comisuras de mis labios se levantaran. ¿Y tú qué? Pregunté después de un momento. Debes haber tenido cosas mucho más interesantes fuera del palacio. Negó con la cabeza. Mi padre murió cuando yo era joven. Después de eso, solo me dediqué a estudiar. No había nada interesante en mi vida. Algo en mí se ablandó. Impulsivamente extendí la mano hacia él, casi esperando que la apartara, pero para mi sorpresa, él apretó sus dedos alrededor de los míos. Su Alteza dijo en voz baja, realmente es demasiado tierna. Tras casarme con Boyu Wang, dejé de estar confinada entre los muros del palacio. De hecho, me resultó fácil moverme libremente por la ciudad, incluso visitar las tiendas que discretamente me pertenecían. El pabellón médico más grande de la capital, el Salón Xinglin, aunque estaba a nombre de otro, era en realidad de mi propiedad. Después de que yo personalmente ajusté sus operaciones, los precios se volvieron mucho más razonables. El 1 y el 15 de cada mes, el salón ofrecía tratamiento gratuito durante 2 días, lo que generó una gran acogida. El negocio prosperó y el salón siempre estaba lleno. Frente a ella se encontraba la tienda de granos Zimbón, también a mi nombre, y gracias a ambas, la zona circundante prosperó. Solo 2 tiendas cercanas, una de té y una de ropa, estaban casi desiertas, tan vacías que uno podía colgar redes y cazar pájaros en sus puertas. Sabía muy bien que esas 2 tiendas pertenecían a la familia Chan. La tienda de té vendía hojas de calidad regular a precios absurdamente altos. En los viejos tiempos, cuando el anciano Chan aún vivía, los nobles les compraban para congraciarse, sin importarles el sabor. Pero ahora que Chan Yu era un simple funcionario ocioso, el negocio se había marchitado. La tienda de ropa no tuvo mejor suerte, atendía solo a familias nobles, pero sus diseños eran anticuados y atraían a pocos. En mi sueño, recordé que ambas tiendas estaban mal administradas, que la madre de Chan Yu era inepta para los negocios y que los administradores se aprovechaban, malversando discretamente bienes para sus propios hogares. Había reemplazado a ambos gerentes, un acto que ofendió profundamente a la madre de Chan Yu. Pensó que la había humillado delante de su familia, insistiendo en que una simple advertencia habría bastado. Pero tras el cambio, la tienda de ropa empezó a prosperar, introduciendo nuevos diseños. La tetería, adoptando métodos de elaboración de té reales y ofreciendo mezclas excepcionales, recuperó cierto prestigio. Aún así, ninguno podía compararse con la prosperidad que tenían antes del matrimonio de Chan Yu y Chan Lin. Era solo cuestión de tiempo antes de que ambos cayeran en pérdidas. La ubicación de esas 2 tiendas era privilegiada, si alguna vez caían en mis manos, ganarían plata a diario. Le ordené al gerente de Xinglin Hall que si alguna vez esas tiendas mostraban indicios de estar vendidas, me informara de inmediato. Sí, señora, respondió. A menudo me llamaban señora cuando salía sin revelar jamás mi título. Además agregué sobre ese asunto a la persona que le pedí que encontrara, la experta en probar fragancias. ¿Alguna novedad? Todavía no, señora, dijo. Cuando tenga noticias, avísele a los residentes de la boya de inmediato. Tras echar un vistazo a la tienda de cereales, regresé a casa, sin saber que la oportunidad de reclamar esas propiedades Chan llegaría antes de lo esperado. Para el Festival del Medio Otoño, la hija de la señora Huang ofreció un banquete de crisantemos en su jardín, invitando a las parejas nobles de la capital. También se incluyeron algunos hombres y mujeres solteros, lo que les dio la oportunidad de conocerse en la corte. Naturalmente Bui Huang y yo estábamos en la lista de invitados. Últimamente nos tratábamos con distancia, con cortesía pero con mesura. Solo compartía habitación conmigo el 1 y el 15 de cada mes, como un espectáculo para los forasteros. Aún así, se recostó correctamente en su lado de la cama, sin pasarse jamás de la raya. Casarse con una mujer a la que no amaba, sí, debió ser una carga para él. Antes de bajar del carruaje ese día, Bui Huang me tendió la mano. Parpadeé, indecisa.
Se acercó en voz baja. Su Alteza dijo una vez que en público debemos mostrarnos cariñosos. Entendiendo, tomé su mano sin dudarlo. Después de que me ayudó a bajar, su mano permaneció sobre la mía, firme, firme. No me atreví a soltarla, así que dejé que la sostuviera. De perfil, su perfil era impactante, el puente de su nariz afilada, la fina curva de sus labios, el pequeño lunar justo debajo. Entonces, sintiendo el calor de una mirada a mis espaldas, me giré. Era Tu Ling. Su rostro, antes radiante y seguro, ahora estaba pálido y frío, con la mirada fija, ardiente, en la mano de Bui Huang que sostenía la mía. Tu Ling también había sido invitado. No solo él, Cheng Yu y Cheng Lin también estaban allí, caminando de la mano como recién casados disfrutando del cariño público. Mientras tanto, Bui Huang se estaba desquitando de su papel. Incluso se tomó la molestia de elegirme la comida, y curiosamente, todos los platos que escogió me gustaron. Al otro lado de la mesa, la mirada divertida de mi tía real se posó en nosotros. Con una sonrisa burlona, dijo, parece que la princesa Minyu y su consorte comparten un profundo afecto. Dime, princesa, ¿te enamoraste de él desde el principio, cuando eligieron a los candidatos para tu mano? Sentí dos miradas penetrantes clavadas en mí, una de Tu Ling y la otra de Cheng Yu. Bui Huang mantuvo una expresión tranquila y solemne al responder. Hace mucho que admiro a Ning Ning. Quizás el cielo escuchó mis oraciones y me concedió su favor. En ese momento una calidez inundó mis oídos. Ning Ning era el apodo que mi padre usaba de niño para llamarme. Escucharlo de los labios de Bui Huang fue extrañamente íntimo, inquietante. Mi tía real se rió a carcajadas. ¡Qué pareja tan perfecta! Regálales las pulseras. De verdad, pocos hombres podrían rivalizar con el talento de Bui Huang para urdir mentiras creíbles. Su relato de larga devoción fluyó con naturalidad, casi con ternura. Bajé la cabeza y tomé otro bocado, pero Bui Huang me apretó la mano ligeramente. Su Alteza está a punto de comer un trozo de mostaza. Sorprendida, miré mis palillos y vi que tenía razón. Casi me había metido una cucharada entera de mostaza en la boca. Trajeron las pulseras, un par de brazaletes dorados con patos mandarines grabados. Noté la mirada de Cheng Lin fija en ellos, con un brillo de añoranza en sus ojos. Quizás era la primera vez que asistía a un banquete tan grandioso, parecía especialmente cohibida, rígida en sus movimientos. Cuando los hombres se dirigieron a un salón lateral para tomar vino y conversar, Cheng Lin, que no conocía a ninguna de las damas, se mantuvo apartada, incómodamente. No tenía intención de aliviar su incomodidad. El jardín estaba lleno de crisantemos en flor, prefería disfrutar de las flores a solas. Por otro lado, varias mujeres solteras estaban muy enamoradas de Tu Ling. Estaba sentado entre los hombres, bebiendo tranquilamente mientras las jóvenes lo miraban furtivamente. Levanté la vista solo una vez y lo vi bebiendo vino con indiferencia. Sin embargo, al apartar la vista, sentí otra mirada posarse sobre mí. Cheng Yu. Fruncí el ceño. Tenía a su amada Cheng Lin a su lado, ¿qué razón tenía para mirarme? ¿Era resentimiento persistente por no poder casarse con la princesa? ¿O algo más? Mi tía real había organizado reuniones así en innumerables ocasiones. Conocía bien cada rincón de su finca. El pabellón oeste solía ser más tranquilo, así que me dirigí allí. A mitad del camino, me encontré inesperadamente con Tu Ling. Olía a vino con la mirada perdida pero seria. Me presento a los exámenes marciales, dijo en voz baja e inestable. En medio mes coronarán al campeón. ¿Vendrá Su Alteza a verme conquistar el primer puesto? Su tono transmitía melancolía y esperanza. Bajé la mirada. ¿Y por qué debería acceder a eso? Ya tengo marido. General, tú por su propia reputación y la mía, absténgase de decir esas cosas otra vez. Había oído que la actuación de Tu Ling en el torneo fue excepcional, feroz e imparable. Pero también había un contrincante inesperado, un plebeyo desconocido cuya habilidad estaba a la altura de la suya. El título de campeón se disputaría entre ambos. Por supuesto, yo asistiría, no para ver a Tu Ling, sino para buscar nuevos talentos entre los concursantes, quizás para llevarlos bajo mi nombre. Desde la distancia se oían las risas de las damas de la nobleza.
Si alguien me viera aquí con Tulin, seguro que correría el rumor. Apreté el paso y casi choqué con Bowie Wang. Beber con esos hombres es aburrido, dijo con suavidad. ¿Preferiría Su Alteza acompañarme a dar un paseo entre las flores? Su mirada se dirigió a Tulin, tranquila, pero con una clara advertencia. Al terminar el banquete, los invitados se dirigieron a la sección de donaciones benéficas. Ese año, los fondos se destinaron a las víctimas de las inundaciones. Los hombres no participaron, solo las damas contribuyeron, escribiendo sus nombres en papelitos junto con la cantidad que prometían. Las sumas eran modestas, unos pocos cientos de tais como máximo, más simbólicas que sustanciales. Mi real tía anunció. Este año Su Majestad ha prometido una recompensa especial. La dama que más done recibirá una caligrafía escrita por Su Majestad. Casualmente escribí 5000 cuentos y firmé. Mi tía claramente me tenía en alta estima, sobre todo después de regalarme esas pulseras de oro. En cuanto a la caligrafía de mi padre, ya poseía muchas de sus obras, no era el premio que buscaba. No me sorprendió, estaba seguro de que mi donación sería la más cuantiosa. Pronto se recogieron las papeletas y se contaron los números. Mi tía las leyó una por una, hasta que hizo una pausa, con los ojos abiertos de asombro. Una señora había donado 20.000 cuentos, anunció. ¡Qué bondad y generosidad! Después del banquete, la caligrafía de Su Majestad será enviada a su residencia. Bajé la vista, curioso por saber quién podía permitirse semejante extravagancia, y entonces vi a Chanlin, con la expresión radiante de emoción, como si ansiara probar fortuna. No pudo haber sido Chanlin. Debía saber perfectamente lo precaria que estaba la situación financiera de su familia. 20.000 cuentos, incluso en la flor de la vida de la familia Chan, habrían sido una suma considerable, en su estado actual, era completamente imposible. No pudo haber sido ella. Sin embargo, a los pocos días, me enteré de que el decreto de recomendación manuscrito de mi padre había sido entregado en la residencia Chan. Además, mi padre estaba tan contento que les entregó personalmente una placa con la inscripción, Casa que acumula virtud. Resultó que el registro de donaciones había sido escrito por Chanlin. Nunca había asistido a tales reuniones sociales. Su madre no le había instruido sobre la etiqueta adecuada para tales eventos, por lo que desconocía por completo cómo se hacían las cosas. Creyendo que todas las damas nobles solo contribuían con cantidades simbólicas, se mordió el labio y escribió 20.000 cuentos, queriendo poner a prueba la fuerza de su nueva familia. Pero desde que se casó con la familia Chan, había sentido que su grandeza era pura apariencia. Ahora descubriría lo vacía que era en realidad. Poco después, el mayordomo del salón Singlin vino a informarme que la familia Chan estaba en pánico, y que intentaban vender urgentemente 2 de sus tiendas para recaudar fondos. No se atrevieron a ofender a la princesa real, así que se tragaron su resentimiento y se prepararon para vender, incluso con pérdidas. Estas 2 tiendas fueron en su día sus mayores activos, ubicadas en la zona más próspera de la ciudad. Sin embargo, ahora estaban desesperados por deshacerse de ellas, exigiendo el pago en plata al instante e incluso ofreciendo incluir el inventario. Envié a mi administrador con mis fondos a comprar ambas. Como fue una venta apresurada, el precio estaba muy por debajo del valor real, una auténtica ganga. Por ambas propiedades juntas, pagué solo 15.000 cuentos. Más tarde me enteré de que para compensar la cantidad restante de la desafortunada donación de Chanlin, habían vendido joyas y los últimos objetos de valor de su casa. Una de las tiendas que mantuve es una boutique de ropa. La renombré, introduje nuevos diseños, incorporé servicio a domicilio y sastrería gratuita. Pronto volvió a estar de moda y ser rentable. La otra, una tetería, la convertí en una extensión del salón Singlin. No me interesaba venderte, pero ampliar el espacio de la clínica era más útil. La ronda final del examen marcial se celebró bajo la torre Wangjian. Reservé la habitación más elegante del último piso para ver los combates. Fue allí donde supe por primera vez el nombre del contendiente del caballo negro, Song Fengyang, un hombre de Qingzhou, hijo de un antiguo general de vanguardia. Song Fengyang no se parecía en nada a Tulin en apariencia, tenía un porte rudo y una barba espesa que dificultaba adivinar su edad. Las reglas eran claras, no se permitían golpes mortales deliberados, y ser expulsado del escenario se consideraba una derrota. Al finalizar el anuncio, Song Fengyang y Tulin se presentaron.
Momentos después, llegó Bo Yu Wang, probablemente recién salido de la cancha, con los zapatos aún llenos de polvo. Le serví una copa de vino Maodu y bromeé: mi señor consorte, apostamos a quien gana hoy. En el escenario, la postura de Song Feng-yang era firme como una montaña, lo que obligaba a Tu Ling a apuntar solo a su torso, pero su fuerza era claramente insuficiente. Si apostamos, preguntó Bo Yu Wang con suavidad, ¿cuánto estamos en juego? Justo entonces Tu Ling intentó un ataque sorpresa, y Song Feng-yang giró en el aire, aterrizando ágilmente sobre ambos pies. Mis ojos se iluminaron de alegría. ¿Qué le gustaría apostar, mi señor?, pregunté. La jarra de vino Maodu en su patio exterior, respondió sin dudarlo. Ah, así que Bo Yu Wang quería ganar con tantas ganas. Sonreí y asentí, aunque esa mirada me hizo pensar en algo perverso. A medida que avanzaba el duelo, Song Feng-yang se volvía cada vez más feroz. Su habilidad era superior, el resultado parecía casi seguro. He oído que mi señor consorte guarda unas raras tallas caligráficas en su estudio, demasiado valiosas para enseñárselas a nadie. Apuesto por ellas. Las apuesto por Song Feng-yang. Muy bien, dijo Bo Yu Wang, frunciendo levemente el ceño. Entonces apuesto por Tu Ling. Claramente desaprobó mi decisión, pero no dijo nada más. La lucha se enfureció. Bebí mi vino Maodu con la vista fija en el escenario. Cualquier observador sensato podía ver el dominio de Song Feng-yang. La contienda era ahora una prueba de resistencia, y aún le sobraba. Parecía que esas caligrafías pronto serían mías. Justo cuando una sonrisa de suficiencia se dibujaba en mis labios, Song Feng-yang lanzó un golpe contundente, pero Tu Ling no lo esquivó. Por un instante casi recibió un golpe fatal. En el último momento Song Feng-yang recuperó sus fuerzas y se bajó del escenario, perdonándole la vida a Tu Ling. Había perdido el combate para evitar herir al hijo de un noble. Exasperante. Tomé otro trago de vino, furioso. Bo Yu Wang rió suavemente. Su Alteza no se equivoca, pero Tu Ling, después de todo, es de un clan aristocrático. Song Feng-yang, un plebeyo, no se atrevería a herir a alguien de sangre noble. Ahí fue donde perdió. Suspiré. Entonces te debo una jarra de vino Maodu. Te la enviaré mañana. Bo Yu Wang sonrió levemente. Adivinó correctamente, le entregaré las tallas caligráficas. En cuanto al vino Maodu, no aceptaré lo que le gusta a Su Alteza. Como siempre, era demasiado cuidadoso y demasiado sereno. Cuando regresé a la residencia Boyu, las piezas de caligrafía grabada ya habían sido entregadas. No pude evitar admirarlas. Las pinceladas eran firmes pero llenas de vida, cada curva llena de intención. No me importó que Tu Ling hubiera ganado el primer lugar en el examen marcial. Lo que me llamó la atención fue Song Feng-yang. Tras solicitar la aprobación de mi padre varias veces, organicé el ingreso de Song Feng-yang a la Guardia Imperial, bajo mi mando. Señor Song, le dije, puede que no esté satisfecho con este puesto, pero en los próximos 2 años le ayudaré a lograr lo que desea. Hizo una reverencia en silencio, aunque capté un destello de incredulidad en sus ojos. Unos días después, el mayordomo del salón Xinglin vino a informar. Señora, la doncella de la señora Cheng había venido 2 veces a buscar medicinas para la preservación del embarazo. Así que Chenglin estaba embarazada, tan solo unos meses después de casarse. Parecía que las cosas entre ella y Cheng Yu eran realmente armoniosas. Podía imaginar por qué necesitaba esa medicina. La familia Cheng era estricta, y tras su anterior error público, Chenglin fue tratada con mayor dureza. Cada mañana, debía madrugar para atender a su suegra. Últimamente su constante cansancio la hacía dormir 2 veces, y la regañaban y la castigaban a arrodillarse bajo el alero bajo el viento invernal. Su criada, asustada, no se atrevía a informar a Cheng Yu. Chenglin permaneció arrodillada durante 2 horas antes de empezar a sangrar, y solo entonces se dio cuenta de que ya tenía 2 meses de embarazo. Cheng Yu, furioso al principio, se ablandó cuando su madre rompió a llorar, lamentando sus penurias como viuda. Entre sollozos, le recordó cómo lo había criado sola. Al final, su ira se transformó en culpa y no se atrevió a culparla más. En mi sueño, yo había interpretado el papel de la virtuosa esposa de Cheng Yu.
A pesar de mi estatus, su madre siempre encontraba maneras de atormentarme, fingiendo estar enferma y exigiendo que la atendiera personalmente. Aunque nunca me hizo arrodillarme bajo el gélido alero, sus constantes críticas me agotaron. Y Chen Yu, como siempre, hizo la vista gorda. Ahora me preguntaba si el hijo de Chen Lin sobreviviría. Las posibilidades eran escasas, e incluso si así fuera, con esa mujer venenosa en la casa, dudaba que Chen Lin tuviera un parto fácil. Si hay alguna noticia de la residencia Chen, infórmenme de inmediato, le ordené al mayordomo. Y no olviden el asunto de los ingredientes del incienso. Sí, señora, dijo haciendo una reverencia antes de marcharse. Últimamente Bui Wang había estado absorto en asuntos de Estado, pasando casi todas las noches en su estudio. Su Tu, siempre entrometido, empezó a quejarse. Sinceramente, ¿qué tan ocupado puede estar Lord Consorte? Ni siquiera vuelve a dormirse. Casi me atraganto con el té. Entonces se acercó bajando la voz, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Princesa, dime la verdad, ¿será que Lord Consorte es incapaz? Me puse rígida. ¿Por qué lo piensas? Bueno, susurró, comparten habitación por la noche, pero nunca piden agua. ¿Y eres tan limpia, cómo puedes pasar el rato sin pedir agua? Seguro que ninguna mujer en la vida lo olvidaría. No podía creer que me hubieran descubierto con algo tan absurdo. Ante la disyuntiva de explicar la verdad o proteger nuestro acuerdo, decidí, a costa de Bui Wang, preservar la ilusión. Me incliné hacia él y bajé la voz. Lord Consort sufre de una dolencia particular. ¿Qué? Preguntó en voz demasiado alta. Lord Consort es impotente. Sus ojos se llenaron de compasión. Por muy guapo que sea, Su Alteza no debería sacrificar su felicidad de esta manera. Debería considerar terminar el matrimonio. Sinceramente, el secretario sí sería una pareja ideal, es gentil, elegante y muy guapo. Antes de que pudiera callarla, vi a Bui Wang de pie en la puerta, con el rostro oscuro como la tinta. Claramente había escuchado cada palabra. Su Tu, tranquila, levantó la barbilla con orgullo y pasó junto a él como si nada hubiera hecho. Me sentía completamente agotado. Esa tarde fui a la Torre Wangjian a comprar comida, con la intención de disculparme con Bui Wang, pero en lugar de eso, me encontré con el secretario Xie. Para ser justos, el propio Bui Wang lo había sugerido una vez como candidato a consorte. Y en efecto, el hombre era elegante, tranquilo, refinado como un jade pulido por el tiempo. Intercambiamos algunas palabras amables. Al levantarme para irme, mi pañuelo se cayó al suelo. El secretario Xie se agachó para recogerlo y me lo ofreció. Al levantar la vista, vi a Bui Wang al otro lado de la habitación, con la expresión paralizada por la sorpresa y los ojos llenos de ira. No había forma de explicarlo. Regresé a casa con la comida, pero pasó toda la tarde sin que apareciera. Su Tu lo había buscado, pero se había negado a regresar. Me quedé dormida, aliviada por mi frustración. Esa noche tarde regresó. En mi somnolencia, sentí que alguien me pellizcaba la mejilla. Abrí los ojos y lo vi sentado junto a la cama, con el cuerpo oliendo a vino. Me quedé helada. Hace poco, dijo en voz baja, hablaste de un pacto de 3 años antes de la separación. Y aún así, princesa, ¿no puedes esperar tanto? Se me aceleró el pulso. ¿Se había vuelto loco? ¿Puedes darle el pañuelo al secretario? Xie murmuró, rozándome la cara con los dedos. Pero el colgante ancestral de jade que te di, ¿por qué nunca lo usas? Su pulgar me rozó la mejilla, con un tono entre herido y acusador. Nin susurró, realmente no tienes corazón. El colgante de jade era demasiado valioso, lo había guardado con esmero. Pero ese pañuelo, ¿se refería al que el secretario sí había recogido ayer? Salté de la cama y rebusqué en el armario que Su Tu había organizado, decidido a encontrar ese maldito pañuelo. Bui Wang me agarró la muñeca. Su voz, baja y dolida, dijo, ¿y bien? ¿Piensas irte ya? ¿Te estás vistiendo para irte? ¿En qué demonios estaba pensando ahora? Mi frustración aumentó y cuanto más me agitaba, más difícil me resultaba encontrar la cosa. Con una de mis manos aún atrapada en su agarre, apenas podía moverme bien. Finalmente encontré el pañuelo y se lo tiré directamente. Se cayó.
El secretario sí lo recogió por casualidad. Nos conocimos por casualidad. Usted, señor Bully, tiene un don para la imaginación. Se quedó paralizado por un instante. Entonces, para mi consternación, su rostro se iluminó con una alegría manifiesta. Me di la vuelta, volví a la cama y lo ignoré. Se tumbó en el sofá, en silencio. Ya no lo entendía, desde cuando Bully Wang había empezado a preocuparse por mí de esta manera. A la tarde siguiente lo vi salir del estudio, seguido de Zhu, que llevaba un montón de ropa de cama en brazos. ¿A dónde van?, pregunté. El techo del estudio gotea cuando llueve, dijo Bully Wang con suavidad. Dormiré en la habitación de invitados esta noche. Zhu me miró con nerviosismo. La habitación de invitados ya está llena, señor, no queda espacio. Está bien, dijo Bully Wang con suavidad. Me meteré. Dudé y luego suspiré. Mi señor, quizás debería regresar a la alcoba. Sonrió levemente. Entonces no me queda más remedio que obedecer la orden de Su Alteza. Vaya. La excusa de la gotera sonaba floja, pero al día siguiente vi a los sirvientes reparando el estudio y me tranquilicé. Claro. Bully Wang era un hombre de principios, seguramente no era ese tipo de persona. Sin embargo, esa noche permaneció en el dormitorio. Esta vez, la excusa fue que parte del techo se había derrumbado. Me miró con expresión de impotencia. Perdóname, princesa. ¿Puedo quedarme aquí otra noche? De verdad que no sabía cómo negarme. Afuera, los invitados habían empezado a cotillear. La princesa es bastante orgullosa, ¿verdad? Pobre Lord Bully, un yerno tan capaz, pero obligado a dormir en el estudio. Un hombre que ostenta autoridad en la corte, pero no puede convencer a su propia esposa. ¿Quién lo hubiera pensado? Apreté los dientes y le dije a Zhu que llevara todas las cosas de Bully Wang de vuelta a la habitación. Al fin y al cabo, no era yo quien tenía que dormir en el sofá. Esa noche Bully Wang sacó una pequeña caja lacada. Princesa, dijo con seriedad, estas son mis posesiones. Como somos marido y mujer, me gustaría que las administraras. No necesito estas cosas, respondí bajando la mirada. Era solo una pequeña caja, y la casa Bully no era particularmente grande ni extravagante. Además, nuestro matrimonio era nominal, no tenía intención de tomar sus pertenencias. Pero él insistió y me la entregó. Finalmente lo abrí y me quedé paralizada. Dentro había montones de títulos de propiedad. Joyerías que frecuentaba. Adoraba las tiendas de antigüedades. Incluso la mismísima Torre Wangjian, cada establecimiento que creía ajeno ahora llevaba su sello. Tan solo la extensión de tierras de cultivo cubría 10.000 mu. Recordé el otro día, cuando lo critiqué por ser ahorrativo, incluso regalándole 8 conjuntos de ropa de mi propia tienda. ¡Qué risa! Este Bully Wang tranquilo y constante había estado escondiendo un imperio. Si hubiera querido, podría haber comprado 800 de esos conjuntos sin pestañear. Un viejo astuto, sin duda. Se aclaró la garganta intentando aparentar serenidad. Mi padre fue un gran comerciante en Jiangnan. Heredé gran parte de esto, el resto lo construí yo mismo. Dejé mi taza de té de golpe, la simple infusión que contenía de repente me pareció lamentablemente inadecuada para un hombre de su estatura. Señor Bully se ha escondido bien. Durante todos esos días compartiendo comidas modestas, había asumido que vivíamos con sencillez. Al menos la comida había sido decente, y de vez en cuando incluso enviaba a Sutu a buscar platos mejores. 1 o 2 veces fui yo mismo a la Torre Wangjian a comprar algo rico y, por cortesía, le traje algo. Ahora me doy cuenta de que cada vez que pagaba, simplemente le llenaba los bolsillos. Mi padre dijo una vez que la riqueza nunca debe ostentarse. Bueno, ¿no era Bully Wang el ejemplo perfecto? Así que, entrecerrando los ojos, pregunté lentamente, cuando vaya a esas tiendas en el futuro, ¿tendré que pagar? Sonrió. ¿Cómo se puede llamar ir de compras cuando la princesa visita sus propias propiedades? Claro, todo será tuyo gratis. Solo esperaba un pequeño descuento, pero su generosidad superó con creces mis expectativas. Naturalmente decidí inspeccionar las tiendas yo mismo. Como supuse, Bully Wang ya había dado instrucciones a todos los gerentes.
Dondequiera que fui, todo salió a la perfección. Para cuando regresé a la residencia Bulli, llevaba en los brazos joyas nuevas, tés finos y antigüedades exquisitas. Resultó que Bulli Wang era absurdamente rico. El tesoro real, sin embargo, no. Aunque la mayoría de las provincias habían reportado buenas cosechas ese año, salvo Shandong, el total de grano recolectado en los graneros estatales seguía siendo casi un 20% inferior al que se había recolectado. En los últimos años, el tributo de grano entregado a los graneros imperiales había disminuido constantemente. Bulli Wang había pasado incontables días y noches encerrado en su estudio, estudiando minuciosamente libros de contabilidad e informes, intentando descubrir la causa. Una mañana despejada y soleada, decidí inspeccionar personalmente los 10.000 mu de tierras de cultivo que poseía en Jingjiao. Casualmente Bulli Wang también tenía asuntos que atender en la misma región. Ese año, la contribución de grano de Jingjiao había disminuido casi un 30% en comparación con el año anterior, sin embargo por dondequiera que pasábamos, los campos lucían exuberantes, dorados y abundantes. No tenía sentido. En el camino, nos topamos con una mujer que intentaba vender a su hija. Tanto la madre como la niña estaban demacradas, con el rostro cetrino y los ojos hundidos. Bulli Wang y yo intercambiamos una mirada y luego bajamos del carruaje. Al bajar, mi pie resbaló en una piedra suelta y casi me caigo, pero Bulli Wang me sujetó por la cintura y me apoyó contra su pecho. Rápidamente me soltó y murmuró: «Perdóname, princesa. Me pasé. Me pasé». Él se había estado pasando de la raya con demasiada frecuencia últimamente. «Señor, señora», suplicó la mujer, arrodillándose. «¿Comprará una sirvienta? Mi niña sabe trabajar duro». Se inclinó repetidamente golpeando la tierra con la frente. «Madre». La niña lloró corriendo para levantarla. Fruncí el ceño. «Tía, hay una buena cosecha este año. ¿Por qué tienes que vender a tu hijo?». La mujer nos miró con recelo. Le hice un gesto a Sutú, quien bajó del carruaje con una caja de pasteles. Sutú le entregó a la niña un pastelito, pero la niña simplemente lo aferró entre sus manos, mirándolo con anhelo, demasiado asustada para comer. «Vamos», dije con suavidad. «Cómelo. Hay mucho más en el carruaje, te daré más luego». Por fin, mordió una pequeña comisura. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Sí. Quiero que papá también lo pruebe». Lo seguimos hasta casa. Dentro de una casa de barro desmoronada, un hombre yacía en una cama baja, con ambas piernas amputadas. «¿Qué pasó aquí?», pregunté en voz baja. Bulli Wang dio un paso adelante, presionando suavemente las piernas del hombre. No hubo respuesta. Negó con la cabeza, la herida era irreparable. La mujer dudó, pero su marido escupió palabras amargas. «Es ese maldito emperador. Haciendo la vista gorda mientras su familia real nos roba a los plebeyos. Un duque real se apoderó de 10 mu de mis mejores tierras. Cuando lo denuncié, nadie se atrevió a ayudarme. De camino a casa, me golpearon y me dejaron lisiado. Mi esposa y mi hijo se mueren de hambre por mi culpa. Prefiero morir antes que seguir viviendo así». Me mordí la lengua, me temblaban las manos. Había insultado a mi padre, pero no podía culparlo, no cuando veía la ruina que nos rodeaba. «Quizás su majestad no lo sepa», dije en voz baja. «¿Sabes quién se apoderó de tu tierra? ¿Se vieron afectados también otros aldeanos?». «Fue el príncipe Jin». El hombre gritó. «Su propiedad colinda con nuestra aldea. Se anexionó todos los campos cercanos, fusionándolos con sus tierras oficiales. Cada mu valía 15 cuentos, él solo pagaba 2. Cuando protesté, sus hombres me rompieron las piernas. Ahora mi esposa lava ropa para otros solo para comprar medicinas. La casa está vacía, no nos queda nada. Me he convertido en una carga de la que estarían mejor sin mí». No sabía que su esposa ya había decidido vender a su hija. El príncipe Jin, mi tío real, hermano menor de mi padre y aliado cercano de Huasian. Incluso con los ojos cerrados, recordaba la agudeza de su mirada. Las tierras oficiales estaban exentas de impuestos. Si el patrimonio del príncipe había absorbido tierras de cultivo a tal escala, explicaba por qué la producción de grano de Jingjiao seguía disminuyendo.
No es de extrañar que ningún funcionario local se atreviera a investigar, ya que se arriesgaría a ofender a un príncipe con mando militar y sangre real. Probablemente esto llevaba años ocurriendo, camuflado en los libros de contabilidad como pérdidas por inundaciones y escasez de impuestos. Si continuaba así, los cimientos del imperio se pudrirían desde dentro. Saqué un papel y escribí: tome esto como mi promesa. Preséntelo en el salón Singling para recibir medicinas gratis. El mayordomo también le dará 50 talis de plata. Bu Yiwang habló con firmeza: vive bien. Me encargaré de que tu tierra sea restaurada. Los ojos del hombre se iluminaron. ¿Puedo preguntar, mi señor, qué cargo ocupa? Soy Bu Yiwang, ministro de Hacienda, respondió. Si ocurre algo, venga a mi residencia. La luz en los ojos del hombre se atenuó de nuevo. Entonces el famoso yerno del emperador se burló. Son todos iguales, palabras suaves para presumir. Pero cuando su mirada se posó en mí, cuando comprendió quién era, el terror reemplazó su ira. No tengas miedo, dije con calma. No soy de los que ignoran la razón. Intentó arrodillarse en agradecimiento, pero Bu Yiwang lo detuvo. Su esposa e hija seguían inclinadas, sollozando en señal de gratitud. En el viaje de regreso, le dije a Bu Yiwang: sé lo que estás pensando. No dejes que el título de mi tío te detenga. Este abuso de tierras oficiales debe ser purgado por completo, o más campesinos lo perderán todo. Esas ratas con túnicas de seda socavarán la corte desde dentro. Ya te lo dije, te apoyaré, añadí. Esa noche Bu Yiwang escribió un memorial al trono. Entró en palacio después de medianoche y no regresó hasta el amanecer. A la mañana siguiente el inútil de mi hermano menor irrumpió. Hermana real, dijo con aspereza, deberías estar aconsejando a tu consorte. Se atrevió a insultar a su tío real delante de toda la corte. Lo están azotando mientras hablamos, a estas alturas probablemente tendrán que llevarlo a casa. Continuó: el sistema de arrendamiento de tierras nos beneficia. Esos campesinos vendieron sus campos a Su Alteza por voluntad propia. Si convence a su esposo de que detenga su investigación, Su Alteza está dispuesto a concederle 1000 mu de tierras de cultivo de primera calidad. Así que Hua Xian había venido como enviado de mi tío. Eso solo me indicó que el hombre estaba nervioso. No esperaba que mi querido hermano cayera tan bajo, dije con frialdad. Escúchame bien, soy uno con Bu Yiwang. Su voluntad es la mía. La corrupción en el sistema oficial de tierras debe ser erradicada, sin importar a quién ofenda. Durante años la evasión fiscal y la confiscación de tierras han vaciado el erario público. Si se pudiera recuperar todo lo perdido, la cantidad sería asombrosa. Fue bueno para el imperio, pero la reacción de la corte sería enorme. No fue solo mi tío, innumerables funcionarios de todos los niveles intervinieron en esto. Bu Yiwang ya había creado un registro secreto, un libro de contabilidad que registraba cada moneda y acre faltante. Las cifras eran espantosas. Te arrepentirás de esto. Hua Xian espetó, sacudiendo su manga mientras salía furioso. Cuando finalmente llevaron a Bu Yiwang a casa, tenía la espalda desgarrada y tiras de carne colgando. Me senté a su lado, aplicándole medicina en las heridas abiertas. Me temblaban las manos. ¿Qué quiere decir papá con esto?, murmuré con amargura. ¿Planea matar a golpes a mi marido y hacerme vivir el resto de mis días como una viuda de luto? Bu Yiwang se quedó allí tendido y absurdamente se echó a reír. El sonido le estremeció el pecho, pero el dolor lo convirtió rápidamente en un gemido. Lo fulminé con la mirada. ¿Qué tiene de gracioso? Apretó los dientes por el dolor. Princesa, no toques ahí, espera a que sane antes de volver a acariciarme. ¿Quién quiere tocarte?, espeté, retirando la mano bruscamente con la cara ardiendo. El campesino al que había ayudado antes nunca había venido a Singling Hall para recibir tratamiento. Envié yo mismo a un médico con plata e instrucciones para que los atendiera. Mientras tanto, mi padre seguía furioso. Cada intento que hacía por verlo era bloqueado a las puertas del palacio. El asunto era demasiado enredado, demasiados nombres poderosos enredados en la red. Incluso mi padre debió de estar sopesando sus opciones cuidadosamente. Bu Yiwang, por su parte, seguía siendo mantenido en la sombra. Entonces ocurrió lo inesperado.
El propio granjero lisiado hizo que su esposa empujara su carreta hasta la capital para presentar una petición directa al emperador. Por ley, quienes presentaban tales peticiones se enfrentaban a 60 varas, un castigo del que pocos sobrevivían. Afortunadamente el oficial asignado para llevarla a cabo era un conocido de Song Fengyan. Había enviado un mensaje a través de él para que se marcharan con cuidado, para perdonarle la vida al hombre. Tras soportar el castigo ensangrentado pero vivo, el granjero ordenó a su esposa que tocara el tambor ante el Palacio de Justicia para dar a conocer su queja. Inmediatamente envié hombres a buscarlo después para curar sus heridas. El sonido del tambor de la justicia resonó por toda la ciudad, llegando incluso a las afueras. La multitud se reunió murmurando. Cuando mi padre escuchó las palabras del campesino, las lágrimas corrieron por su rostro. A la mañana siguiente, al salir Bu Yiwang de la residencia, los asesinos lo atacaron. Lo llevaron de vuelta al palacio y no regresó esa noche. Supe entonces que el asunto había llegado a un punto crítico. Cuando por fin llegó a casa, su rostro estaba pálido como el papel, su túnica negra empapada de sangre. Tenía una herida profunda en el pecho con la carne tan desgarrada que dejaba al descubierto el hueso. Al verla, la inquietud me oprimió el corazón. «Eres demasiado cruel contigo mismo», susurré. Este no fue el golpe de un asesino. Sabía que fue deliberado. Una herida calculada, parte de su propio engaño. Incluso pálido y tembloroso, Bu Yiwang sonrió levemente. Como era de esperar, la princesa lo ve todo. Se me saltaron las lágrimas sin poder contenerlas. Parecía alarmado, presa del pánico como un niño pequeño. ¿Por qué lloras? ¿Por qué llorar? Al final, la investigación tuvo éxito. Los príncipes y funcionarios involucrados en los planes ilegales de tierra se presentaron uno tras otro confesando voluntariamente. Las ofensas menores eran perdonadas y se devolvían los impuestos en su totalidad, pero las tierras confiscadas debían ser devueltas a los agricultores. El tribunal estuvo conmocionado durante semanas. Quienes simplemente falsificaron informes se salvaron, quienes robaron tierras enfrentaron juicio. Todo esto, el caos, el miedo, la justicia repentina, fue obra de Bu Yiwang. Su astucia había conmovido al imperio hasta sus cimientos. Para cuando llegó mi cumpleaños, Bu Yiwang, aún frágil, se había excusado de la corte. Pensé que estaba descansando, pero estaba ocupado con algo misterioso en casa. Nos habíamos conectado tanto que ahora dormía a mi lado de nuevo, sin necesidad de excusa. Lo que más me enfureció fue descubrir el origen de ese ridículo rumor, que Bu Yiwang era impotente. Yo mismo lo había creído a medias. Pero después de la noche en que pidió agua caliente 3 veces, supe perfectamente lo equivocado que estaba. El calumniador, quienquiera que fuese, merecía ser desollado vivo. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar mi cumpleaños como es debido, llegó la noticia de que las tribus Tujue habían reunido a sus ejércitos. La guerra había comenzado. No entendía por qué esta vez la invasión Tujue había llegado medio año antes que en mi vida anterior. La víspera de mi cumpleaños, Bu Yiwang fue convocado al palacio y permaneció allí 2 días. Solo regresó cuando ya había pasado el día de mi nacimiento. La corte carecía de generales capaces, y una vez más Tulin fue enviado a liderar el ejército. La única diferencia esta vez fue que los recientes exámenes marciales habían dado a luz a muchos nuevos talentos, entre ellos, Song Fengyan, quien fue nombrado subgeneral bajo el mando de Tulin. Antes de su partida, llamé a Song Fengyan al palacio y le instruí discretamente sobre algunos asuntos clave. Por suerte, el frente pronto solo envió buenas noticias. Nuestras tropas avanzaron con rapidez, recuperando 3 ciudades que habían caído ante los Tujue. Por el momento pude respirar más tranquilo. Bu Yiwang estaba ocupado gestionando los suministros para la campaña. Mientras tanto, Cheng Yu, gracias a las 20.000 colas que le había concedido, había encontrado una fortuna repentina. Su padre recordó el antiguo favor que le debía a la familia Chen, por lo que Cheng Yu fue nombrado ministro de Hacienda, bajo las órdenes directas de Bu Yiwang. Como Bu Yiwang estaba tan ocupado que rara vez lo veía, decidí llevarle comida al ministerio yo mismo. Para mi sorpresa, Cheng Yu también estaba allí, evidentemente ya había demostrado ser útil. Le dije a Su Tu que desempacara la comida. Solo había un plato delante de Cheng Yu, un tazón de tofu de almendras, hecho con almendras molidas y leche,
cuyos verdaderos ingredientes se ocultaban bajo su pálida superficie. En mi vida anterior, Cheng Yu había sido alérgico a las almendras. Cada vez que comía unas por accidente casi perdía el conocimiento. Así que le pedí a Su Tu que retirara el plato. Pero justo cuando Cheng Yu lo tomó, hablé sin poder contenerme. Eso es tofu de almendras, oficial Cheng. No debes comerlo. Bu Yi Wang y Cheng Yu me miraron. Cheng Yu frunció el ceño. ¿Cómo sabe Su Alteza que soy alérgico a las almendras? Debí haberlo oído, dije con naturalidad. Pero solo los familiares lo sabían. Ah. Respondí con ligereza, fingiendo indiferencia. Quizás lo adiviné. Mantuvo la mirada fija en mí como buscando algo. Después de ese día, la actitud de Bu Yi Wang hacia mí se volvió notablemente más fría. Poco después, Cheng Lin, la esposa de Cheng Yu, perdió a su hijo. Tenía 6 meses de embarazo cuando se resbaló mientras caminaba por la calle. La siguiente vez que llevé comida al ministerio, Cheng Yu me bloqueó el paso. Soñé con algo, dijo en voz baja. En mi sueño, Pi y yo éramos marido y mujer. Me quedé paralizada y luego respondí con frialdad, señor Cheng, no bromee. Mi esposo es el ministro de Hacienda, Bu Yi Wang. Si sigues con esas tonterías, haré que te castiguen. Sonrió levemente. Cuando la princesa se pone tensa, siempre se alisa la manga. Por la quemadura que sufriste de niño, tienes una cicatriz en el brazo derecho. Detuve mi mano al instante. ¿Y qué? Forcé un tono tranquilo. Debió de ser visible 1 o 2 veces, no tiene nada de extraño. No deberías saber de mi alergia, dijo en voz baja. Y sin embargo lo sabías. Eso significa que viste el mismo sueño que yo, ¿verdad? Sus ojos se clavaron en los míos. No amaba a Cheng Lin como crees. Me drogó. Así fue como lo concibió. En el sueño me di cuenta demasiado tarde de que la única mujer que he amado eras tú. 2 hijos. Ambos nacieron de supuestos accidentes. Por un momento dudé si esto era un sueño o la realidad. Bu Yi Wang y tú, todo es solo una actuación, insistió. Un matrimonio falso. Todo el mundo sabe que la falsa madre está enferma, incapaz de tales cosas. Reí fríamente. Sueño o no, estás casado y tu esposa acaba de perder a su hijo. Deberías estar de luto con ella, no persiguiendo fantasías. Y en cuanto a mi esposo, nadie lo conoce mejor que yo. Detrás de nosotros, se oyó el crujido de una puerta al abrirse. Bu Yi Wang se quedó allí, con expresión indescifrable. No sabía cuánto había oído. Con la invasión de Tujue medio año antes, temí que el destino de Tulin también cambiara. ¿Podría Cui Bingbing salvarlo? Pero los informes de Song Fanyan me tranquilizaron. Tulin, aunque gravemente herido, sobrevivió. Al terminar la guerra, aún no se había casado. Se rumoreaba que una vez recuperado, tenía la intención de casarse con Cui Bingbing. Durante su convalecencia, Song Fanyan lideró el ejército y retomó 5 ciudades más, obligando a los Tujue 200 Li a cruzar la frontera. Por fin, la guerra había terminado. De hecho, la brillantez de Song Fanyan eclipsó con creces la de Tulin esta vez. El ejército principal aún no había regresado triunfalmente cuando Tulin se escabulló en secreto a la capital al amparo de la noche. Me buscó arrastrándome a un callejón tranquilo con los ojos llenos de convicción. Huas Chaining, dijo con voz ronca, ¿ahora tengo derecho a casarme contigo? Tuve un sueño. En él te hice mucho daño. Habló largo y tendido, jadeante y apremiante. Lo comprendí al instante. Como Chan Yu ya había mencionado sus extraños sueños, parecía que no era el único afectado por ellos. Él también recordaba otra vida. En ese sueño, continuó, una mujer me salvó. Se llamaba Cui Bingbing. Se aprovechó de mi amnesia y mintió diciendo que era mi esposa. Después tuvo un hijo, pero no era mío. Era de otro hombre, del bastardo de algún aldeano. Y aún así viví con ella durante años, voluntariamente, como un tonto con cuernos. Su voz se quebró entre la vergüenza y la incredulidad. Pensé que solo era un sueño, murmuró, hasta que la volví a encontrar, la misma mujer, el mismo nombre, el mismo rostro. Ahora ya no distingo la realidad.
Lo miré con frialdad. Ya tengo marido. A partir de hoy, general, tú, no vuelvas a buscarme. En mi sueño mi fin había sido un trozo de seda blanca alrededor de mi cuello. Sin embargo, aquí y ahora, la vida había trascendido ese final. El dolor enredado de ese sueño parecía, por fin, haberme liberado. Esa noche tomé una decisión. Le contaría todo a Bui Wang. Los sueños. Los recuerdos. La razón por la que sabía tantas cosas de antemano. Cuando terminé me miró un buen rato con una mirada cargada de tristeza más que de incredulidad. ¿Te parece absurdo?, pregunté en voz baja. Me abrazó. Mi princesa ha sufrido demasiado. La próxima vez que sueñes, elígeme como tu esposo primero. Sus palabras, juguetonas pero tiernas, rompieron la opresión en mi pecho. No pude evitar reír entre lágrimas. Antes de que el ejército victorioso pudiera regresar por sus recompensas, llegó el mayordomo del salón Singlin, pálido y tembloroso. Su Alteza, dijo el incienso que nos ordenó investigar, hemos encontrado la causa. Consulté a un maestro venenoso del sur. El incienso en sí es inofensivo, pero estaba mezclado con una toxina rara de las tribus del sur. La inhalación prolongada provoca primero irritabilidad, luego hemorragia por los 7 orificios y la muerte. Se me cayó el alma a los pies. Ese mismo incienso lo había olido por primera vez en mi padre durante la ceremonia de boda entre Bui Wang y yo. El aroma me pareció extrañamente diferente a las fragancias normales, así que le pedí a mi padre una pequeña porción para usarla yo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté antes de que me mate. Depende de la dosis, dijo el mayordomo. 1 año o 2, quizá 3 como máximo. Preparen el carruaje. Voy a palacio. La salud de mi padre empeoraba día a día. Entré al palacio con el pretexto de cuidarlo, pero pronto me di cuenta de que en realidad era una prisionera. Entonces, una noche el palacio ardió. Las llamas devoraron los aleros y los gritos resonaron por los patios. A través del humo apareció Hua Xian, con el rostro desfigurado por la locura. Hermana, se burló sorprendido. Los rebeldes asaltaron el palacio y mataron a mi padre. Pero yo maté a los rebeldes. El trono es mío ahora. El vencedor final soy yo. En sus brazos mi padre apenas respiraba, con los ojos nublados por la desesperación. Susurré temblando, Xian, el trono estaba destinado a ser tuyo tarde o temprano. ¿Por qué tenías tanta prisa? ¿Por qué te manchaste las manos con parricidio? Soltó una risa entrecortada. Toda mi vida, susurró, mi padre solo te vio a ti. No importaba lo que lograra, nunca me elogió. Sí, estaba celoso. Quería que viviera lo suficiente para verse perdido, para ver que yo, no su preciosa hija, soy quien triunfó. Padre tosió violentamente y, para sorpresa de todos, se incorporó de repente. ¡Qué insolente! El rostro de Hua Xian palideció. Padre, tú, no estabas muerto. Los ojos de su padre, antes tan llenos de autoridad, ahora rebosaban de dolor y agotamiento. En ese instante pareció envejecer 10 años más. Así que de verdad fuiste tú, Xian, dijo en voz baja, con la voz temblorosa por la angustia. Afuera el choque del acero resonó más cerca, el sonido de Bui Wang y Song Feng Yang abriéndose paso. El pánico brilló en los ojos de Hua Xian. Me agarró del brazo y me presionó la garganta con una espada. Las puertas se abrieron de golpe. Bui Wang entró primero arrodillándose. Su Majestad, este ministro tardó en rescatarlo. Cuando su mirada se posó en la escena, mi cuello quedó atrapado bajo la espada del príncipe, sus ojos brillaban de rojo con venas sobresaliendo en las comisuras. Que nadie se mueva, rugió Hua Xian. Un paso más y la mataré. Bui Wang, amas a Hua Xinnin, ¿verdad? Solo una idiota como ella no lo notaría. Si te acercas le cortaré la garganta y te haré sentir lo que es perder a quien amas. Suelta tu espada. Ahora. Negué con la cabeza con fuerza, intentando advertirle que no obedeciera. Pero Bui Wang, temblando, bajó lentamente su arma y levantó las manos vacías. Déjala ir, dijo con voz firme pero desgarrada por el dolor. Hazlo y te juro que te veré sana y salva fuera del palacio. Demasiado tarde, dijo Hua Xian con desdén. Antes de que pudiera terminar,
saqué la pequeña daga que tenía escondida en la manga y se la clavé en el abdomen. En ese mismo instante, Bu Yiwang se abalanzó sobre él y le arrebató la espada de la mano. Todo lo que sucedió a continuación ya estaba planeado. Antes de entrar al palacio, Bu Yiwang y yo habíamos organizado cada detalle, la señal, los guardias, incluso la enfermedad fingida de nuestro padre. Nunca había estado gravemente enfermo. Esta era nuestra trampa para atraer a Hua Xian. Pero incluso acorralado, se negó a rendirse. Solo cuando los guardias dorados lo rodearon, espadas desenvainadas, finalmente se derrumbó su rebelión en ruinas. Fue despojado de su título de príncipe heredero y confinado de por vida en un ala remota del palacio, una estrella fugaz en un cielo olvidado. Por salvar al emperador, Bu Yiwang fue ascendido rápidamente a primer ministro, el más joven de la historia con tan solo 29 años. Song Fengyang, por su valor tanto en la guerra como en el rescate, ascendió de teniente a general, convirtiéndose en uno de los comandantes más jóvenes del imperio. Ese mismo año, para mi cumpleaños, Bu Yiwang me regaló una pequeña y exquisita esfera tallada con 7 capas entrelazadas. Cada capa llevaba grabados nuestros recuerdos, la última con la inscripción, para tomarte de la mano y envejecer juntos. Tras el fallecimiento de mi padre, ascendí al trono. Antes de la coronación, fui a visitar a Hua Xian en su solitaria celda. Aunque bien alimentado y vestido, su pasión se había extinguido hacía tiempo. Con apenas 30 años, ya aparentaba más de 50, con las sienes canosas, la piel cetrina y los ojos hundidos. Yo, en cambio, tras cuidarme meticulosamente, aún parecía una mujer de apenas 20 años. Extendí la mano y le toqué suavemente la mejilla. Xian, dije en voz baja, sonriendo, abre los ojos. Dime, ¿quién está sentado en el trono ahora? ¿Tú o yo? Apretó los dientes. El imperio era mío. Me lo robaste. Me reí suavemente. Y aún así, ¿quién trajo la paz y el orden a este imperio? Ciertamente no tú. Si este reino hubiera caído en tus manos, lo habrías perdido en un año. Solo quería que lo vieras por ti mismo, haber nacido hombre era tu única fortuna. Si una mujer se sentara en tu lugar, lo gobernaría 100 veces mejor. Lo obligaron a arrodillarse temblando con el pecho agitado por el odio y la desesperación. Bu Yiwang, siempre cauteloso, apareció detrás de mí poco después, reacio a dejarme enfrentarme a mi hermano solo. Tomé su mano y juntos salimos de aquella celda oscura. Afuera, el cielo estaba despejado. Una suave brisa removía el aire primaveral, cálido y radiante. Así me convertí en la primera emperatriz de la historia de la dinastía, y Bu Yiwang permaneció siempre a mi lado. Una compañera leal. Una leyenda silenciosa. Y ese nombre que la historia uniría al mío para siempre. Fin.